Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema que tenemos hoy es tatuajes, piercing y perforaciones en el cuerpo. No se vayan, que aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, el tema de hoy es muy interesante, es muy importante, especialmente ya que conocemos a alguien que utiliza tatuajes, utiliza piercing o está relacionado con este tema. Así que tu opinión para nosotros también es importante. Así que si quieres escribirnos un comentario, una pregunta o compartir con nosotros alguna de tus experiencias, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Nos podrás encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en nuestro canal en el YouTube. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos para conversar? Sí, listos. Miren, el tema de los tatuajes es un tema bastante interesante, porque ¿a quién no se le ha subido una vez a la cabeza la idea de querer tatuarse algo? ¿Verdad? Bueno, ahora, usar un tatuaje hoy en día no es un símbolo de rebeldía, ¿no? Más bien un símbolo de lo que supuestamente eres. En la antigüedad, por ejemplo, las culturas asiáticas se tatuaban para demostrar jerarquía u honores. En este caso, la gente ahora busca un tatuaje para decir quién es, ¿no? Y qué es lo que le gusta y qué es lo que simboliza ese tatuaje en su cuerpo. Algo también lo usan también para poder diferenciarse, ¿no? Por ejemplo, me gusta algo de manera muy especial, ¿no? Por ejemplo, en las chicas, siempre usamos también la feminidad también para hacernos un tatuaje, no hay nada de malo en eso. Por ejemplo, si es que nosotros viajamos un poquito en esa línea de tiempo, nos vamos a poder dar cuenta que nuestra cultura, por todo lo que hemos vivido hasta llegar a nuestro tiempo, somos como esponjitas. Entonces vamos absorbiendo mucho de varias culturas y nosotros mismos no sabemos lo que estamos usando, ¿no? Por ejemplo, a la hora de yo ponerme un piercing o hacerme un tatuaje, yo al final no sé, ¿no? Solamente busco un motivo para hacerlo. Antes se creía que era rebeldía, como dijo Junger, ¿no? Pero hoy en día también debemos tener en cuenta que ya... ¿Quiénes son los que se realizan los tatuajes, por ejemplo? Podemos darnos cuenta que todo tipo social, toda clase social, las personas se realizan tatuajes. Y un dato estadístico, en la revista Teen en Estados Unidos, nos dice que el 20% de los jóvenes ya tienen un tatuaje y siempre son de 15 a 18 años. ¿Por qué la tendencia de hacérsela justo en la edad de la adolescencia? Sí, vamos a eso. Por ejemplo, en un estudio también nos dice de que hay 45 millones de personas en Estados Unidos que tienen un tatuaje. De la cual la mitad son mujeres. Entonces mira, imagínense esto. Llega el verano. No sé cómo será en diferentes partes de Sudamérica, pero menos aquí en el Perú, en el verano, salen las promociones. Compra tu chisito, tu galleta, lo que quieras, y de regalo, tu calcomanía, tu tatuaje. Échale agua y ponte. Y tú ves en el verano, ¿no? Cuando tú vas a la playa o sales con tus amigos, ves a los niños, ves a los jóvenes con sus calcomanías llenos de stickers. Pero cuando pasa el verano se lo quitan. Es como que es algún tipo de identidad que uno trata de asumir. Podría ser ahora una necesidad de demostrar que están pasando por cierto momento emocional o digamos psicológico, ¿no? Es importante observar que muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, se hacen el tatuaje por moda o simplemente para denotar fortaleza física, ¿no? Es muy importante ver eso. El tatuaje, más que todo, lo conocemos como una manera de expresar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, yo amo a mi mamá. Me voy a poner su nombre acá con una letra romana. O la novia, ¿no? La novia también, enamorada. En cuanto a la novia, por ejemplo, hay algo que llama mucho la atención, porque la mayoría de los tatuajes, el 30% más o menos de las personas que desean eliminarse un tatuaje, es precisamente porque han tenido el nombre de su ex, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que, ¿será que el nombre de la persona, escribirnos el nombre de la persona es algo que en la actualidad se está dando mucho? Mire, hay algo interesante que deberíamos también conversar y es el hecho que, si ustedes ven un tatuaje, no es cualquier garabato, ¿ah? Hay tatuajes que son muy elaborados, tienen matices, ¿Es arte acaso? Mezcla de colores, expresan sentimientos. Yo recuerdo que algunos canales de televisión que transmiten programas sobre tatuadores, un tipo reality show, y en estos tú puedes ver, ¿no?, que llega una persona y dice, mira, yo acabo de curarme del cáncer y quiero hacerme un tatuaje que me lo recuerde. Así que deja la idea y pues el artista que dibuja el tatuaje pues se sienta y empieza a pensar, empieza a diagramar y le presenta varios. O sea, es todo un trabajo, no es una cuestión de... Sí. Se considera un arte entonces, claro, para muchas personas. Bosquejos
tú llevas el dibujo, la idea y te hacen el bosquejo, ¿no? Y te hacen una obra de arte. Ahora, como tú mencionabas, las promociones de chisitos o de las papitas fritas, te ponen un tatuaje, ¿no? Tú lo pones y representa tu época de verano. Ahora, mucha gente se lanza a hacerse los tatuajes en época de verano para demostrar moda. Pero, ¿qué pasa? Así sea una obra de arte. ¿Qué pasaría después si es que ya no estás en esa nota o en esa onda? Es exactamente la moda la que nos invita a hacer este tipo de tatuajes, ¿no? Porque en este mundo tan comercializador que vemos que todo es ventas, las marcas, las grandes marcas cogen a las figuras públicas que son más reconocidas y a estas mismas les hacen ponerse tatuajes. Eso hace que yo quiero ser como él, me voy a poner la misma cruz que él si tiene, hablamos ¿no? Comercialmente puede ser, pero los tatuajes no se utilizan solamente por moda. Hay pandillas que utilizan tatuajes, hay tatuajes hechos en la cárcel. Diferenciación también. ¿Verdad? Claro. Hay tantas maneras en las que las personas utilizan tatuajes que no podríamos simplemente hablar de moda. ¿De qué otros ámbitos, de qué otros campos podrías mencionar? Se habla de jerarquía, se habla de jerarquía y de honor. Por ejemplo, los maras se tatúan el nombre de sus madres después de haberlas asesinado, ¿no? Hay otras culturas, como decía en Asia, que te tatúas, no es como el tatuaje moderno, ¿no? Que es una máquina eléctrica, sino te tatúan dando golpecitos con una aguja, ¿no? Con tinta vegetal. Y es muy doloroso. Y ese proceso no dura media hora, 40 minutos, son 5 horas, 6 horas, hasta días. Si nos vamos también a la antigüedad un poco, vamos a darnos cuenta que quiénes eran las personas que utilizaban los tatuajes. Por ejemplo, el pueblo egipcio utilizaba los tatuajes para diferenciarse del pueblo de Israel. Y esto quería decir que ellos pues no obedecían los mandatos divinos. Entonces podemos darnos cuenta que también los tatuajes tienen una identificación hacia nuestras creencias también. Ahora, hablemos de las tribus, de las tan conocidas tribus urbanas, ¿no? Hablamos de estos muchachos de los Pan, etcétera, ¿no? Que todos ya conocemos, que se usan este tipo de tatuajes para poder identificarse en la sociedad, ¿no? Y ellos dicen con orgullo, no lo muestran, mira, yo para soy diferenciarse en alguna manera. Exacto. Miren, estamos mencionando solo tatuajes, pero sería interesante que también conversáramos un poco sobre el uso de los piercings. ¿En qué casos o a qué edad o quiénes son los que utilizan los piercings? Se puede ver en una edad promedio de la adolescencia y la juventud, ¿no? Estamos hablando de unos 14 años a los 22, algo así. Pero hay, por ejemplo, piercing o que se ponen en las chicas, ya, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, y en muchos de los casos se ve bonito, ¿no? Porque te pones, por ejemplo, un puntito y llama la atención. Ellas siempre quieren atraer, o sea, que cierta parte de su cuerpo puede atraer a otras personas, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más específicas para utilizar los piercing, ¿no? ¿Y con qué objetivo se los hace? Porque es precisamente para llamar la atención del sexo opuesto o para llamar simplemente la atención de las personas o porque realmente se sienten felices al hacerse un piercing. Miren, qué interesante es ver esto de los piercings. Hay culturas que lo utilizan como parte de su expresión cultural, ¿verdad? Hay ciertas culturas que lo utilizan, yo lo he visto normalmente en la nariz, sí, aquí, ¿verdad? Que se lo colocan y bueno, es su manera de expresar su identidad, entre otras cosas. Y hoy en día hacerse un arete en el ombligo es como hacerte uno en la oreja. No, digamos, la sociedad no lo ve absolutamente, no lo ve nada extraño, lo ve al contrario, algo común y corriente. En cuanto a eso, digamos que es el piercing menos valiente que hay. Pero ¿recuerdan los 90 cómo se veía un hombre con aretes? O sea, decían, oye, mira, allá, aretito. Ahora, y había la idea, no, si está en el derecho es moda, si es en el izquierdo, entonces está por otro rumbo. Pero ahora ¿se son los dos, entonces, ¿cómo se diferencia Pero ahora se ponen 4 o 5 y no pasa nada. Mira, no, pero algo que llama mucho la atención es que esto de las perforaciones ya se ha hecho como algo normal en nuestra sociedad. Porque desde que nacen los niños, las niñas, ya le comienzan a hacer sus primeros orificios, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo huequito. Pero es porque yo no fui, bueno, en un tiempo mamá me lo hizo cuando yo nací, no le dije mamá, yo no quiero te preguntaron, te pusieron. Me lo pusieron, me hicieron el hueco. Y miren, se han vuelto bastante interesantes estas algunas películas de adolescentes en las cuales siempre hay una chica que no tiene los hoyitos de las orejas, ¿verdad? Y sus amigas, vamos a hacerlo, le ponen hielo y con una manzana y una hoja caliente, ¿verdad? A ver, y la señorita que nos acompaña en el platense, verdad, así me hicieron, seguro me están pensando, ¿verdad? Es como que el no tenerlo y que todas mis amigas lo usen, o que mis amigos ya tengan 1, 2, 3 piercing. Es que raro, el patito exactamente, feo. Y más, si yo tengo algún tipo de música o que yo prefiero, que me guste, voy a ver a las personas que utilizan y de alguna manera va a creer eso en mí que yo quiera
imitarlo, Los ¿verdad? piercings también se puede decir que se puede tender a hacerse una adicción en las personas cuando ya se comienzan a ver, pues, le queda bien acá, luego en el ombligo, Pero- luego me parece que otro por acá. Entonces, se tendería a ser una adicción. Vamos a eso de que todo en exceso es dañino, ¿no? Se puede ver personas de que, como hay una mujer, ¿no? Que tiene todo su cuerpo es tatuajes o piercing y perforaciones. Ahora, hay unos piercings que se llaman extensores, que se ponen en la oreja, que se va agrandando cada vez más la oreja. Y el objetivo es que el hueco se agrande cada vez más y terminas teniendo en la oreja Un plato acá, un plato ahí, grandote. ¿no? Entonces, hay una tendencia ahora de formar el cuerpo, pero no es un tema para ellos controversial. Más bien, es tabú para la sociedad, pero para ellos es sentirse orgullosos Es una cuestión de identidad. de identidad, ¿no? Yo estoy pasando por ese momento en mi vida, como dices, me gusta tal música, me gusta tal artista o me gusta tal cultura, quisiera ser como ellos. Muy bien, está muy interesante lo que estamos conversando. También tenemos algunas intervenciones de parte de Platea. ¿Qué hay de los tatuajes estéticos? Por ejemplo, tengo muchas amigas que se han hecho tatuajes en las cejas para evitar delinearse. ¿Esos son tatuajes? Sí, existen casos también de personas que también se ponen aquí en el contorno de los ojos para delinearse, ¿no? Y es muy común realmente. Temporales, ¿no? De unos 6 meses o de un año. Pero sí tenemos que ver los aspectos positivos que tienen, ¿no? Puede ser que tal vez economicen más. Sí, al- te al ahorras, hacerse te ahorras tatuajes. estar ahí. Tiempo y dinero. Bueno, ¿y qué hay de los tatuajes religiosos? Porque me explico. Normalmente los grupos que se oponen a que se hagan los tatuajes son grupos que tienen algún background religioso. Son nuestros padres, nuestros abuelos, que dicen, no lo hagas, ¿no? Exacto, Sí. justo acá mismo, cuando uno quiere ir a estudiar, digamos, teología, ¿no? ¿Tienes tatuaje? No puedes estudiar, ¿no? No Te dicen, entras. no entras. ¿Por qué? O sea, No entras en el ¿qué hay de reino de los malo en ponerse un tatuaje, no? ¿Será que no Nada puede de entrar malo. al reino de los cielos por tener un tatuaje o un piercing? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si tú te has tatuado algo que represente, no sé, algo anticristiano, si es que eres cristiano? Y de repente te borras ese tatuaje con otro tatuaje encima que diga Jesús te ama y una Biblia encima del esto. O sea, Venga, no. ¿Será digamos, testificación? podría o no? ser eso un buen arreglo de... No, es interesante, ¿no? porque tú encuentras jóvenes que dicen, voy a testificar, sacan el polo y ya está, Jesús te ama, ¿no? Y puede pasar, Yo ¿no? No también. sabemos. Una herramienta, ¿no? Ahora- Tenemos otra intervención de Platea, vamos a escuchar. Sí, ¿qué tanta influencia o cuál sería la tendencia de los niños cuyos padres son fanáticos, ¿no? a los tatuajes o los piercings? Eso es precisamente algo, la influencia, ¿no? Por ejemplo, en las familias que son así muy cristianas, etcétera, dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Con más ganas. Más ganas da de hacerse, ¿no? Y por darle contra una Biblia me tatuó, Sí, mamá. si ya te que cuento me una he dicho que no. experiencia, mira, cuando yo era chiquito me gustaba jugar fútbol, ¿no? Entonces, de chiquito, yo me pintaba acá una pelotita de fútbol con una llamita de fuego, ¿no? Decía, eso me va a hacer meter varios goles, y como qué, pues, ¿no? O sea, como iba con esa mentalidad, plum, y la rompí. Alucinado. Tu propio arco, pero ahí Pero estaba. también La se da el televisión, los caso, dibujos, también se da el ¿no? caso en que, por ejemplo, los padres son padres que tienen muchos tatuajes, pero los hijos resulta que no le llaman la atención Claro. los tatuajes. Hoy en día ya no todo se limita a tatuajes y piercings. Existen modificaciones al cuerpo que tú puedes hacerlo dependiendo de la visión que tengas. Ahora, Ahora, ¿qué tipo de mutación. modificaciones encontramos? ¿Una liposucción? Yo he visto, por ejemplo, que se agrandan los colmillos y se ponen cachillos. Y O se cortan la lengua. Yo he visto una que se cortan Claro, la para lengua parecer para como verse una como serpiente. serpiente. Pero ellos dicen, yo quiero ser un vampiro, tengo tendencia vampiresca, entre comillas. A morder. Pero también, como decía, su actitud en la vida, su comportamiento no es tan desadaptado. De repente, estéticamente, es un tabú, es totalmente controversial y desadaptado para la sociedad. Pero su manera de ser dice otra cosa. ¿Por qué hacer eso? Ahora, cuando hablamos de modificaciones, hay que hablar también en qué aspecto las vamos a hablar, ¿no? Porque existen modificaciones que son estéticas también. Por ejemplo, las mujeres que tienen senos pequeños, o sea, ellas deciden modificarse el cuerpo y se ponen algo que es totalmente exuberante, ¿no? Por ejemplo, hay culturas en el África que utilizan para que los niños tengan su cuello más largo. Las Los mujeres. famosos anillos. Sí, los anillos acá, o se guindan ganchos acá que le hagan crecer más las orejas. ¿Por qué se da esto? Mire, y hay algo interesante con lo que mencionas, es que el abordaje para este tipo de modificaciones muchas veces es estética, es meramente estética. Pero en la cultura en la cual nos encontramos, en la cual la globalización permite que tengamos y recibamos todo tipo de influencia alrededor del mundo,
¿Cuáles son las motivaciones que nuestros jóvenes, porque esa es nuestra edad, es nuestro grupo, cuáles son las influencias que recibimos constantemente que muchas veces nos lleva a optar por un tatuaje o un piercing? Romper la tradición, ¿no? Romper la costumbre. Salirte un poco de lo que de tu contexto cultural, ¿no? A veces la gente está ya aburrida, ¿no? de la tradición, entonces quieren cambiar su look o su manera de pensar, ¿no? El marketing también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Vemos una figura famosa saliendo tal vez con un tatuaje, con un piercing, con una mutación en su cuerpo y queremos también ser así, ¿no? Queremos parecernos a esa persona. ¿Qué tanto influye también la aceptación que tenemos con nuestro cuerpo, no? Vemos de que sí, por más estética que podemos llamarle, pero o sea, ¿qué tanto problema psicológico puede ser que estemos teniendo y no nos damos cuenta, ¿no? Miren, es necesariamente la persona que opte por un piercing o un tatuaje, ¿tiene algún problema o es simplemente una cuestión de elección? Ahora, es más, ¿qué consecuencias de salud nos puede traer a la larga? Yo sé que todavía hay mucho más que conversar, en la platea también quieren dar su opinión, pero nosotros tenemos que irnos a un corte. No se vayan, estamos aquí en Controversia, volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso ya aquí en Controversia. Estamos tratando un tema muy interesante: piercings, tatuajes y modificaciones en el cuerpo. Chicos, en el primer bloque hemos visto esto dentro de un plano general, ¿no? Lo que piensan todos. Pero veamos ahora hablar un poco de manera personal. Una persona que se hace un tatuaje, opta por hacer un piercing, ¿en qué está pensando? Ustedes tienen amigos que utilizan piercings y tatuajes, ¿no? ¿Alguna vez se les ha ocurrido preguntarles ¿y por qué te lo has hecho? Por ejemplo, yo tengo varios amigos y son bastantes chicos que usan un piercing en la lengua. Y yo le digo, ¿por qué? ¿En la foto? Ajá. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué lo usas? Y ellos me han dicho, que nunca te has agarrado una flaca que tiene un piercing en la lengua. Ah, es lo máximo. Entonces acá vemos un factor que es muy, muy interesante, que es la curiosidad, ¿no? Entonces eso me nacería a mí decir, oye, ¿cómo será realmente, no? Y si yo me lo pusiera, entonces tendría muchas más chicas que le gustaría como beso, ¿no? Ahora, también el piercing en la lengua, aparte del, digamos, entre comillas, el placer sexual o de los besos, es también un simbolismo de la moda rave. Cuando uno consume éxtasis, se pone la pastilla en la lengua. Y eso es lo que representa también. O sea, es también, yo voy a rave, yo como pastillas de éxtasis. Miren, ¿qué es lo que hace que se opte? ¿No? Porque creo que todavía hay mucho más que podemos ser. Es una cuestión de identidad, el ser diferentes, el de ser único. Porque si dijimos, es porque quiero ser diferente, hay un grupo enorme que utiliza tatuajes y utiliza piercing, entonces ¿dónde estaría la diferencia? Pero dentro de esa diferenciación, pueden tener muchos tener piercing, pero yo tengo un piercing distinto. O yo tengo, no sé, es un puntito o es una roca. A o ver, tiene otra ¿dónde se forma? utilizan? ¿Dónde son los lugares que la gente hoy en día se pone piercing? Porque bastante hemos hablado de tatuajes. Hablamos un poquito más de piercings. El ombligo, por ejemplo, ¿no? Es una zona que llama mucho la atención y de paso también las chicas, sobre todo, tienden a utilizar lo que son las polas más Topsitos. cortas, ¿sí, no? Claro, o bueno, más que nada hay otras chicas que son bien conservadoras, pero igual se lo hacen. Y solamente es un adornito cuando van a la playa, o sea, pero igual lo tienen ahí. Y le gusta verse en su intimidad personal el arete ahí. Ahora, también las cejas es bastante usado por los varones. Eso también te hace ver como que más cejón, más duro. A Más esto, manly. a Sí, esto más manly. yo quería hacer una gran pregunta. ¿Qué lugar del cuerpo es en el que no puede ir un piercing, no? O sea, ¿en dónde no puede Miren, ir o la sé gente si no se ustedes- puede haber hecho? Si ustedes han escuchado sobre los piercing corsé, que es básicamente que en la espalda te pones varios aretes grandes y los unes con un lazo. Entonces, por la espalda tú ves, es como si tuvieras un corsé pero de carne. Y son bastante populares en ciertas tribus urbanas. Ahora, también, aparte de ese, hay una tendencia de querer ser ángeles. Como decía, unos quieren ser vampiros, otros quieren ser ángeles, ¿no? Otros quieren ser medio serpentinos, entre comillas. Pero sí, o sea, se clavan tipo alas de ángel en la espalda y salen a la calle con ropa cortada por la espalda para demostrar que tienen ese tipo de perforaciones. Entonces es interesante, ¿no? Porque de repente es un anhelo ser algo fuera de este mundo, ser algo extraterrestre también, y plasmarlo de esa manera, ¿no? Y hacen hasta lo imposible para que pueda
se puede perforar hasta en lugares que uno no se puede imaginar. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando una persona que tiene todo ese tipo de cosas desea ya no tenerlos, sacarlo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los medios, los métodos que existen para ya no tener este tipo de...? Y antes de pasar al arrepentimiento, que es otro factor también, hablemos de esta otra inclinación que también tiene el ser humano a esa satisfacción por sentir dolor, ¿no? Hace poco, en el mismo tabú del que ya hablábamos, vemos a estas personas que se ponen un montón de aretes en todo el rostro solamente por el placer de sentir dolor. Hay una tribu también de que parecen como que quieren ser los caimanes, porque los hombres se cortan con una gilet el cuerpo, no sé, y sale sangre, y es demasiado, porque los hombres gritan cuando les hacen, ¿no? Pero tú te das cuenta de que es como que un honor que ellos tienen al cumplir ciertos grados o cumplir ciertas cosas que les piden, y todo el cuerpo después pues todo cortado, ¿no? Queda como si fueran escamas. Sí, como una cosa escamas, así. justamente es lo que quieren hacer eso. Por ejemplo, cuando sucede que el chico tiene tatuajes o piercing y desea que la novia también lo tenga, esto va a influir en ella. Esto va a hacer que ella también pueda tomar esa decisión porque lo ama. O sea, por amor podemos también realizarnos este tipo de cosas. Ustedes ven románticos. Acá la platea la mayoría de señoritas. ¿Qué pasaría si viene su enamorado y dice, por ti, mi amor, y dice, acá tiene el nombre tuyo, ¿no? ¿Cómo lo toma la gente en realidad? ¿En qué influye para que algún grupo lo vea bien, otro grupo lo vea mal? Ahora, eso del nombre es muy controversial porque cuando tú te puedes sentir muy bien, ¿no? Por ejemplo, Sharon es mi novia, digamos, ¿ya? Yo me pongo acá en todo el brazo, ¿ya? Sharon, ¿no? Por siempre, todavía bajito, bien chiquitito. Entonces... Hasta el hombro. Y yo voy a mi cuarto, Sharon le muestro a mis forever. amigos y me dicen, oye, estás loco, ¿no? O sea, la mayoría Si que me va a terminas con considerar, ella. estás loco. Y si terminas, ¿no? Y si pasa esto, si pasa lo otro. Pero yo me siento bien. Y De- poco o nada puede influir lo que me dicen mis Ahora, también hay otra amigos. opción, que aparte de lo de los nombres. Si no se dan cuenta, el símbolo de controversia tiene 2 flechas de distintos colores y es una unidad. La próxima, todos tatuados controversia. Entonces podría ser que, por ejemplo, una pareja, ¿no? Pues, si pongamos el caso, tomando el ejemplo del logotipo de controversia. Tienen algo en común, ¿no? Por ejemplo, le gusta la luna y el sol. Yo me tatúo el sol y tú la luna y nos juntamos como un eclipse solar. Entonces, esa es una unión de nuestro amor y no tenemos que poner nuestros nombres para que cuando nos O arrepintamos, sea, solo símbolos, ¿no? solo Ahora, un simbolismo. Si estamos hablando de modificaciones del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué tan grave es esta modificación que se les indujo, ¿no? Al pueblo de Israel, que era la circuncisión, ¿no? Porque ahí estamos modificando el órgano sexual masculino. Miren, ya que estamos hablando un poco más de permisos, de cultura, ¿no? Por ahí más o menos va la conversación. ¿A qué edad más o menos una persona puede acceder a los tatuajes o a los piercing? ¿Mayoría de edad? ¿No? Legalmente a los 18 años. Porque pero- miren, para los piercing yo conozco, he tenido alumnos, ¿verdad? Que a sus 15, 14 años aparecen en el colegio o aparecen en clase con su piercing. Lo que pasa y no es que pasa nada. muchas veces ocurre de que le dicen a los papás, no, ¿sabes qué, papá? Me voy a hacer mi piercing. No, que esto, que no sé Sí, cuánto. pero también está la otra Pero- parte. Hay no, padres pero, o sea, que, ay, pero- hijito, pero- yo te llevo. Pero dicen, pero si tú no quieres, igual me lo voy a poner así que con tu consentimiento, ¿no? Igual me lo pongo. Claro, pero hay sea, los lugares, papás no pueden hay hacer nada a lugares veces. serios y profesionales donde hacen piercing tatuajes donde te dicen, ya eres menor de edad, te lo puedo hacer con un permiso firmado a tus padres o tus padres tienen que venir contigo a acompañarte. Pero en sí, ¿existe alguna ley que determine que no se deben de hacer tatuajes o Ahora, piercing? ¿hay problemas de salud? ¿Puede haber problemas de salud cuando uno se hace un piercing, un Se tatuaje? dice mucho de que las personas que tienen unos tatuajes permanentes no pueden donar sangre, no es algo muy común. ¿Y una persona Pero- que tenga tatuaje puede donar sangre a otra persona que también tenga tatuaje? De la misma forma, cuando hablamos de piercings, estos hoyitos que se hacen ahí se llenan de sarro. Entonces, realmente es... Claro, otro insalubre. problema, por ejemplo, que tú mencionabas, que cuando los padres prohíben, los niños van o los adolescentes van a buscar un lugar donde no haya permiso, no requieras el permiso de tus Clandestino. padres. Claro, clandestino. Entonces, ¿cuál es el problema? Como es clandestino, no sabes qué medidas de salubridad tienen. Entonces, tú te puedes contagiar bien con el piercing o con el tatuaje de VIH o de hepatitis B.
es muy peligroso. O sea, Pero si te lo haces y te lo realizas en un lugar donde sean personas profesionales, pues no vas a tener ningún inconveniente. Yo tengo una amiga, bueno, que cuando teníamos unos 15 años se lo hizo. Y yo le digo, pero, o sea, ¿no te da miedo? Porque recuerdo que a veces cuando se ponía la falda del colegio, se bajaba y como que se rasgaba. Me decía, no, pero tienes que cuidarte bien, tienes que irte cada semana a estar viendo, que te lo limpien. Y, o sea, todo un procedimiento, ¿no? O sea, ejemplo- también hay riesgos de infección. Claro, también, pero justamente ella tomaba las medidas necesarias para que no se infectara, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en colegio, estaba de moda ponerse en los varones el arete acá, ¿ya? En la ceja. Y... Estamos en la misma promoción, creo. Claro. Y entonces yo tenía un amigo que se va a hacerlo y al día siguiente llegó con esa parte del párpado caída. ¿Qué pasó? Le dijimos, no, es que cuando me estaban poniendo tocaron el nervio y lo mataron y se cayó. O sea, es riesgoso. de Podemos la llegar a manera perder un miembro de nuestro cuerpo por realizarnos un tatuaje o por hacernos un piercing. La mala práctica de repente de la persona quien lo hace. el Sí. cuerpo puede reaccionar distinto, puede ser alérgico de repente a la tinta, aunque sea vegetal, no se sabe. Y ahora, en el caso de las damas, que yo he visto bastante esto, ahora recientemente, se usan piercings en los pezones, ¿no? Entonces, No solamente las damas, varones. varones también. Entonces, esto ¿Verdad? influye en Y el se ponen cáncer de mama que están cadenas y conocidos. Eso todo duele. macanudo, van caminando. ¿No? O sea, Y al final pueden tener, son más potenciales a tener un cáncer. y de mama. hablamos de un grupo de personas que optan por esto y va creciendo, va en aumento. A un niño, un joven, un adolescente que lo ve en televisión que wow, yo quiero ese arete. Yo recuerdo el tiempo que estaba en el colegio, yo veía pues ese piercing en la ceja y decía, wow, mira, Se ve más sexy con puede eso. ser, ¿no? Pues una buena opción. Incluso ahora también se habla de los piercings eróticos, ¿no? Los piercing, tatuajes eróticos, que son los que de alguna forma, hablando de piercings, están puestos en esas partes que son tan sensibles, son tan Estratégicas. sensitivas que te incrementan, digamos, el placer Y sexual. vamos a ¿no? poner así. Exacto. Así, porque no O sea, sabemos está- cómo o es. sea, la mayoría que los ¿Verdad? tiene... Porque hay partes que un toquecito está revolcándote en el suelo, entonces, pucha, ponerme un piercing Piercing, allí, ¿no? imagínate. Claro. Tenemos una intervención de Platea, vamos a escuchar. Sí, en algunos lugares asiáticos básicamente, tengo entendido que a veces se cortan el dedo, uno de los dedos de los miembros, cuando cometen alguna falta grave. Esto es bien visto por algunas organizaciones familiares, básicamente. No sé cómo... Esos Sí, son como ustedes. ritos, ¿no? Que tiene cada cultura, ¿no? Ritos que denotan valentía, que denotan honor, ¿no? Por ejemplo, hablemos de los motociclistas, una cultura más cercana a nosotros, ¿no? Los motociclistas tienen ciertos logos de tatuajes que no cualquiera se los puede hacer. Tienes que pasar por un bautismo que, bueno, yo personalmente no conozco bien qué es lo que requiere Que lo para deben un hacer. tatuaje. Pero sí, para tener un tatuaje de esa pandilla necesitas pasar por muchas pruebas. Y si tú te tatúas algo de eso en tu cuerpo y no eres de la pandilla, tienes consecuencias hasta de la muerte. Mira, y hay casos, he conocido jóvenes que en la adolescencia vieron un dibujo o algún símbolo, les gustó, se lo tatuaron. Y cuando llegan los 20, 23 años, entran en conocimiento de lo que se pintaron en el cuerpo y no les gusta. Vamos al punto también de cómo influye en el momento de, por ejemplo, conseguir un trabajo, un empleo. Nos ven con un tatuaje. ¿Qué percepción reciben las personas de parte de nosotros al tener un tatuaje? O un piercing también. Depende de tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo en la televisión en un programa de cable que es de conversaciones y había una chica que bueno, era de mi universidad, que tiene dreads y el pelo pintado de verde y un montón de piercings y dice que no tuvo ningún problema porque es diseñadora de gráfica, es diseñadora gráfica. Y, bueno, O sea que ya se puede decir que hay paradigmas con el look. Ah, ya, si eres diseñador, bacán, pero si vas a ser abogado, no. no, claro. Muy bien, todo lo que estamos conversando es muy interesante y hay un punto que todavía no hemos tratado, y es el tema de salud emocional. ¿Será que las personas que que deciden no hacerse son las personas que tienen mejor salud emocional, o es un problema de autoestima los que deciden hacerlo, o qué hay detrás de todo esto? En el siguiente bloque nuestra especialista nos va a ayudar a contestar todas esas preguntas. Queremos recordarles a ustedes en casa y todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros referente a ese tema lo pueden hacer llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Estamos en el Facebook, el blog, el Twitter y también en nuestro canal en el YouTube. No se vayan, volvemos con más aquí en Controversia. Normal,
me parece nada malo tener tatuajes. Yo lo respeto nomás, solo que después se darán cuenta que tal vez estuvo mal o no sé, porque ya saben, el tatuaje da cáncer a la piel. Ves a alguien con un piercing, un cantante, tú quieres seguirle el paso y ya pues. Pero no, normal, si tú quieres hacerlo y no perjudicas a nadie, normal. Bueno, los tatuajes me parecen interesantes, ¿no? Porque de repente revelan o muestran algo que tú has vivido, una experiencia. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema de los piercings, tatuajes y modificaciones del cuerpo. Y está con nosotros nuestra especialista. Ella es la psicóloga Miluska Arana, psicóloga de Cedro Perú. Bienvenida al programa. Hola, es una alegría estar en tu programa. Bueno, muchas gracias por venir. Ya nos has escuchado en los dos bloques anteriores. Hay varias preguntas, hemos mencionado varias tendencias, varias filosofías que existen detrás de lo que es el uso de tatuajes, el uso de piercings. Históricamente, ¿es algo nuevo? ¿Es una tendencia de este siglo? ¿Viene de mucho antes? ¿Qué podemos mencionar en la parte histórica? Bueno, respecto a la parte histórica, es una práctica muy antigua realmente, que gracias a la globalización se ha capitalizado actualmente. Antiguamente se hacía para diferenciarse entre tribus, y actualmente puedes elegir un tatuaje desde un catálogo, ¿no? Bueno, también sigue para como parte del grupo, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de tatuajes, ¿estamos hablando también de un arte? Bueno, para eso siempre va a depender de la perspectiva subjetiva de cada cultura, ¿no? Por ejemplo, hay tribus en las que ya estas prácticas llegan a deformaciones del cuerpo humano, ¿no? Entonces podemos ver la estética versus los derechos humanos y la integridad de la persona, ¿no? Muy bien, cuando hablamos netamente de tatuajes, ¿no? Hablando exclusivamente de ese tema, hoy en día encontramos muchas maneras de hacerse uno, ¿verdad? Hay gente que sale de la cárcel, tiene un tipo de tatuaje y se lo hizo en la cárcel. Hay gente que va a un lugar donde se hace, o bueno, hay tantas cosas. Es más, en verano mencionaba, ¿verdad?, ¿no?, que salen las promociones de los tatuajes que no son permanentes y todos nos las hacemos y en algún momento nos alucinamos. ¿Será que todos muy al fondo de nuestro corazón queremos estar pintados? Bueno, yo no creo que todos, honestamente. Creo que tiene mucho que ver con las características individuales de personalidad de la persona. Hay personas que necesitan buscar experiencias nuevas y diferentes, pero hay otras que no, que tranquilamente se la pasan con una rutina, ¿no? Disculpe, en cuanto a lo que es salud, ¿qué tan dañino puede ser el hacerme un tatuaje o un piercing de pronto? Bueno, en cuanto a salud física, existen los riesgos de contraer cualquier enfermedad de transmisión como hepatitis o SIDA, ¿no? Y en cuanto a una salud más mental o psicológica, se han hecho estudios en Estados Unidos con adolescentes tatuados, quienes reportan un 15% que desearían eliminárselo, ¿no? Entonces vemos ahí que hay cierto riesgo, ¿no? Porque es algo temporal. ¿Qué hay de los menores de edad? ¿Hay hay una edad específica para hacerse o por optar por algunos de ellos? Porque hoy en día es bastante común ver adolescentes que andan con un tatuaje o un piercing. Bueno, honestamente debería estar recomendado más allá de los 18 años, ya que es un cambio permanente en el cuerpo, ¿no es cierto? Y más tarde te puedes arrepentir. Entonces sí se aconsejaría al menos la supervisión y el permiso de los padres, ¿no? ¿Cuál es el perfil psicológico de aquellas personas que no usan piercings o tatuajes tradicionales, sino tienen mutilaciones o, digamos, tatuajes exagerados que cubren todo el cuerpo? Ajá. Bueno, respecto a esas personas que tienen tatuajes en exceso, se podría ver tal vez de una conducta adictiva, ¿no? Y como toda conducta adictiva, vemos que siempre hay de fondo problemas emocionales o estresores, ¿no? Y que a través de estas conductas las tratan de calmar. ¿Quiénes son más propensos a realizarse tatuajes o piercings, los hombres o las mujeres? Bueno, según esta estadística se ha demostrado más que los hombres, pero si contamos la cultura, a las mujeres nos perforan las orejas a la mayoría desde pequeñas, ¿no? Mire, ya que usted está mencionando esa parte, cuando hablamos de perforaciones, hablamos de modificaciones al cuerpo, y usted mencionó algo muy interesante que es las adicciones. Se dice, las personas que utilizan tatuajes es adictivo y cada año o le hacen algo más o se agregan un tatuaje más. Pero también se dice que todos tenemos adicciones, así que si lo puedes ver desde ese punto, en realidad tener tatuaje no sería un problema de adicción. Bueno, podemos ver que hay personas que pueden tener un tatuaje, 2 tatuajes, pero hay personas que ya tienen 10 tatuajes, ¿no? O 20.
y que ya 120, no como tienen hay casos, cómo ¿no? parar. Cuando ya no puedes controlar la conducta es cuando se empieza a hablar de una adicción. La falta de afecto por parte de los padres es un factor que ha influido para que una persona pueda realizarse un tatuaje, es decir, llena esa falta de afecto al realizarse un tatuaje. Bueno, realizarse tatuajes en realidad podría estar llenando ciertas emociones negativas, tal vez, ¿no? Que el sujeto no puede afrontar de otra forma y que decide afrontarlo a través del cuerpo. Algunas personas se hacen un tatuaje y lo ponen escondidito. O sea, que ¿no? se muestra un poquito. Lo y hacen en un poquito lugar está privado algunos, ¿no? Yo he visto algunas personas que hacen, por ejemplo, en el tobillo. ¿Quién te está viendo los tobillos? Pero se lo hacen en el tobillo. Se ve muy sensual. ¿Verdad? O se lo ponen en la cadera Aquí o detrás de la oreja. Nadie va a estar, a ver si tienes un tatuaje. Bueno, pero se podemos lo ver ponen- que el cuerpo es un medio de socialización, realmente, y algunas personas toman el cuerpo como objeto, ¿no? Como objeto de socialización, en vez de como sujeto de socialización. Hay otras formas de socializar y de llamar la atención que pueden ser... ¿Qué peligros tiene eso de verlo como objeto en vez de sujeto? Bueno, si lo vieses un cuerpo como sujeto, puedes hacer más énfasis en las habilidades sociales del sujeto, ¿no? Otras habilidades, aparte de la modificación del cuerpo, para socializar, en realidad. Tenemos una, disculpa que te Ok. corte, tenemos una pregunta en platea, así vamos a tener aquí para nuestra especialista. ¿Los aretes son un tipo de piercing o de qué se diferencia un arete con un piercing? Bueno, sí, efectivamente los aretes son un tipo de piercing, son una perforación al lóbulo de la oreja, ¿no? Que bueno, en nuestra sociedad sí está culturalmente más aceptado, ¿no? Que otro tipo de piercings en otras áreas, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué se debe que, por qué en la oreja sí y en otras partes no? Porque en alguna u otra manera sigue siendo una modificación. No, tú no naciste con huequitos en la oreja, así que por alguna manera tú podrías decir, entonces, si te lo haces, estás modificando lo que vino como tal. Sí, efectivamente, bueno, tienes razón. Desde mi punto de vista se debería esperar a que el niño sea mayor de edad o la niña sea mayor de edad para preguntarle si realmente desea hacerse esas perforaciones en las orejas, ¿no? Ahora, mencionábamos en el bloque anterior, y yo mencioné específicamente, hay un tipo de perforación de piercing que utilizan ciertas tribus urbanas que son los piercing tipo corsé, que es básicamente introducirse diferentes, no son aretes porque no son redondos, pero son como agujas, ¿verdad? Con aros y lo unen con cintas. O sea, tú lo ves de la espalda, es un corsé, con la cinta, con la amarrada, con todo, ¿no? Pero no es tela, es hecho de carne. ¿Eso es moda? ¿Es algún tipo de qué sé yo, de buscar algo, de mostrar algo? ¿O es simplemente, bueno, me gusta y lo hago? Sumado ¿Tiene a lo que- alguna motivación? Sumado a lo que dice Caleb, ¿cómo nosotros también podemos, ya cuando una persona no desea tener este tipo de perforaciones en su cuerpo, cómo poder resolver este tipo? O sea, ¿qué métodos se deben de utilizar para ya no tener estas perforaciones? Bueno, lo más recomendable sería ir donde un profesional de salud, ¿no? Donde un doctor o un enfermero para que te lo haga con las debidas medidas higiénicas del caso, ¿no? Y bueno, lo que tú mencionabas de los piercing tipo corsé, honestamente ya eso se vería más como una autoagresión o autolesión corporal, ¿no? Ahora, hay una cosa, se mencionaba que cuando uno tiene muchos tatuajes se genera una adicción. ¿Por qué esta adicción no causa satisfacción? ¿Por qué siempre se busca más y más? ¿Por qué no satisface tener uno solo o dos? Bueno, de hecho, el hacerte el piercing sí te va a satisfacer, pero temporalmente. Es por eso que vas a buscar volvértelo a hacer para buscar de nuevo esa sensación de placer, porque hay personas que disfrutan el dolor, en realidad. En cuanto a los tatuajes, ¿una persona que tiene tatuajes puede donar sangre? No es recomendado, en realidad. Y si es a otra persona que también tiene tatuajes, ¿no? ¿Tampoco? Tampoco. Miren, ahí estamos entrando ya a una cuestión de sociedad y de salud. Es una parte nueva dentro del tema que estamos conversando. Nosotros tenemos que irnos un corte. Ustedes en casa no se vayan. Estamos hablando sobre tatuajes, piercing y perforaciones en el cuerpo. Ya sabes que todas tus preguntas las puedes hacer llegar a través de las redes sociales, ya que estamos en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. No se vayan, volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema de piercings, tatuajes y perforaciones en el cuerpo. Recuerden que sus preguntas, sus dudas y comentarios pueden hacerlo llegar a través de las redes sociales, ya que estamos en el Facebook, el blog, el Twitter y también
en el YouTube. Estamos también nuevamente con nuestra invitada especial. Ella nos está ayudando a contestar las preguntas que hemos planteado en el programa. Ahora, en la sección anterior nos quedamos un poquito hablando de la salud. ¿Cómo hacemos para poder, si alguien dice, bueno, esto no me está beneficiando o ya no me gusta, ¿hay camino de regreso? ¿Hay retroceso? ¿O tengo que aceptar que ya lo hice y ya no lo puedo modificar? Bueno, felizmente actualmente existe la tecnología láser, ¿no? Entonces los tatuajes se pueden revertir de esa forma. Bueno, sí pueden surgir complicaciones médicas, ¿no? Si es que tu piel hace malas curaciones, pero sí hay forma de revertirlo actualmente. En cuanto a lo que es la estética, ¿no? Vemos de que muchas mujeres practican el delineado o de cejas o en los mismos ojos, o también un implante, ¿no? De bustos, de senos, o también la parte de lo que es el derriere. Entonces, en cuanto a ellas, ¿no? ¿Qué tan perjudicial podría ser o qué tanto beneficio pueden traer a ellas, ¿no? Bueno, en ese caso, podríamos verlo desde un punto de autoestima, de autoconcepto corporal. Si es que esa modificación va a hacer que la mujer se sienta más feliz o conforme con su cuerpo, tal vez para ese caso sería bueno para ella. Sin embargo, puede haber otras formas en las que se pueda sentir más feliz consigo misma sin llegar a alterar su cuerpo. ¿Cuáles podrían ser esas formas? Porque normalmente cuando hablamos de estética, necesariamente tenemos que hablar de ética. Y ética y estética van a depender de la cultura, de la persona que lo vea, cómo lo veo yo, cómo lo va a ver quien me va a hacer el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, para hablar de ambos, estética y ética, necesitamos una línea de pensamiento que nos permita el balance, ¿verdad? ¿Cuál podría ser esa línea de balance? Esa que me permita a mí ser lo más feliz posible con como yo soy, con como yo me veo, sin necesidad de ir o adquirir algún tipo de modificación. Bueno, para empezar sería recomendable que el doctor envíe previamente una consulta o una evaluación psicológica al paciente antes de hacer un procedimiento quirúrgico, ¿no? Para evaluar si no hay un problema de personalidad de trasfondo, y no sería lo más conveniente, ¿no? Viéndolo desde este punto, las mujeres cuando usan aretes, vamos a hablar de los aretes, la mayoría de ellas usan aretes que son muy valiosos o tienen alto valor, ¿verdad? Esto incita a los amigos de lo ajeno a poder quitarlos, y eso deja cicatrices que son horribles a la larga, ¿no? ¿Qué usted cree que sería posible concientizar a la sociedad de no usar aretes nunca más o no hacérselo a sus hijas? Bueno, a manera de prevención de riesgos está bastante bueno el comentario que haces, ¿no? Si se podría difundir el mensaje, se podría crear mayores niveles de conciencia en realidad. Mire, a comiencitos mencionamos a inicios, ¿verdad? En el bloque anterior, la verdad, no con el bloque anterior. Y en el corte conversábamos que ¿cuál es la línea que divide el hecho de que yo que tengo 1 y tú que tienes 10? ¿Por qué tú que tienes 10 está mal y yo que tengo 1 estoy bien? ¿Por qué el que tiene más está equivocado y el que tiene 1 está bien? ¿Qué lo hace acepto? ¿Cómo podemos nosotros encontrar el punto medio en el cual yo sepa decir, bueno, tú te hiciste, entonces tu decisión, pero sería mejor que no? O yo estoy pensando hacer, o sea, ¿qué debo pensar yo si estoy planeando, ¿verdad?, hacerme alguna modificación? Bueno, podemos hablar de la pérdida de control sobre la conducta en realidad. Pensé inicialmente hacerme un tatuaje y terminé con 10 tatuajes, ¿no? Entonces realmente ahí se ve que el sujeto perdió el control sobre la conducta. Además podemos hablar de 2 indicadores, que son la frecuencia y la cantidad. Frecuencia, cada cuánto tiempo necesitas hacerte un tatuaje para sentirte bien contigo mismo, y cantidad, cuántos tatuajes vas a necesitar y cuándo puedes parar, ¿no? Ahora, hay jóvenes, sobre todo adolescentes, que ven a sus amigos tener tatuajes bien llamativos, ¿no? Y entre todos les gusta, ¿no? Qué chévere tu tatuaje. Ahora, ¿qué pasa con este joven que de repente tiene 100 o 50 dólares, que son todos sus ahorros, y se los gastan en un tatuaje, y van donde sus amigos y le dicen, qué feo lo que te has hecho? ¿Qué sucedería psicológicamente con ese adolescente? Bueno, probablemente eso afecte su autoestima, ¿no? Si es que sus amigos, sus pares de grupo le dan un comentario negativo al respecto, ¿no? Cuando hablamos de una persona mayor de edad que opte por algún tipo de modificación, sea un piercing, sea un tatuaje, ¿cuál es la motivación más concreta? Porque hay muchas razones, vamos a encontrar muchas razones, pero básicamente ¿qué es? ¿Es moda o la búsqueda de autenticidad? ¿Qué prima? Bueno, los factores individuales y los factores ambientales me parece que son igualmente importantes, ¿no?, para las decisiones y la formación del sujeto y de su personalidad, ¿no? ¿Cómo podemos superar un trauma psicológico? Por ejemplo, cuando hemos tenido un tatuaje y lo eliminamos pero aún queda la cicatriz. ¿Cómo superar ese trauma?
Bueno, y ahí habría que hacer un trabajo de terapia, de reestructuración del pensamiento, de reinterpretación de la experiencia en realidad, ¿no? Que sería ya un proceso un poco más largo, ¿no? De años tal vez. ¿Qué hay de aquellas restricciones que, bueno, en vista de que, por ejemplo, yo tengo un par de tatuajes en el brazo que se me notan, ¿no? Algo que se me nota por acá y en mi trabajo se me va a estar notando. Entonces, ¿qué tan grande debería ser la tolerancia, ¿no? De las empresas, de las organizaciones a la hora de contratar? ¿Acaso es justo para el individuo que se lo juzgue? Si él puede ser tan eficiente o incluso mucho más que los mismos que trabajan ahí, ¿no? Claro, bueno, en realidad siempre es bueno dejar un espacio para la tolerancia y la libertad individual, ¿no? Cuando entramos ya a la parte de cómo lo ve la sociedad, tenemos necesariamente que hablar de valores y hablar de concepción de una persona como tal, como ustedes están mencionando, su individualidad. Cuando se hace una modificación, ya hablando de mayores de edad, ¿qué es lo que prima? Porque esa es una pregunta que todavía no logro contestar y creo que todavía no hemos logrado contestar. ¿Qué es lo que prima? Porque cuando lo vas a hacer, no lo haces solo. Tú vas y le dices a tu amigo, le dices, oye, mira, estoy pensando hacer, ¿qué te parece? Ah, la loco, está bacán, está macanudo, háztelo. Pero voy a mis papás y le digo, papá, mira, me voy a hacer, ¿qué? Tú estás loco, has perdido los papeles, ¿qué te crees? ¿Cómo te atreves? ¿No? Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿le hago caso a papá? No, pero papá ya está pasado de moda. Entonces yo le hago caso a mi amigo y me hago el tatuaje porque mi amigo me aceptó de alguna manera. Mi amigo fue mi backup para hacerlo. Entonces, ese tipo de motivaciones, ¿cuán problemáticas se pueden volver a la larga? Bueno, en realidad ahí podemos hablar de varias cosas, ¿no? Primero, el factor de identidad, que es la tarea principal para elaborar desde un adolescente hasta la juventud. Y bueno, a través de los tatuajes hay personas que logran vincularse con el grupo en lugar de utilizar otro tipo de habilidades sociales. Y bueno, ser parte de la moda, ¿no? Tenemos una intervención de platea, me dicen si tenemos una pregunta que vamos a escuchar. ¿Tener un tatuaje implica tener un trastorno de personalidad? No necesariamente. Puede haber muchas personas que se hayan hecho un tatuaje sin que tengan ninguna patología de por medio. Cuando hoy en día hay que aceptarlo, aquí en Sudamérica los menores de edad también pueden hacerse tatuajes, porque en todo lugar vas a encontrar. A la larga, ¿esto puede generar algún tipo de problema en la salud mental, por ejemplo? Bueno, felizmente ahora los tatuajes se pueden eliminar con láser, ¿no? Entonces se puede aminorar el impacto. Sin embargo, si algo te gusta durante la adolescencia, es posible que no te guste cuando seas adulto. Entonces sí puede generar cierto conflicto. En cuanto a la eliminación de tatuajes a través del láser, ¿esto es una intervención cara? ¿Tiene algún costo elevado? Sí, en realidad es bastante cara. ¿Y es doloroso, no? Bueno, eso no te sabría decir. ¿Por qué siempre se piensa que la persona que se hace un tatuaje tiene un trastorno mental o psicológico? Bueno, creo que eso es más que nada un mito. No necesariamente una persona tiene que tener una patología de por medio para hacerse un tatuaje o un piercing. Sin embargo, sí hay un perfil de personalidad que puede ser más propenso a, que son personas que tienen más apertura a la experiencia y que tienen más búsqueda de emociones, ¿no? Ahora, ¿cuán importante es la identidad? Creo que es algo que tenemos que reforzar en este último bloque. ¿Cuán importante es que cuando yo me vea al espejo y diga, wow, soy una belleza exótica? Tienes que verme bien, pero cuando yo me veo bien. Yo no necesito hacerme ningún tipo de modificación, ¿no? Normalmente hay personas que deciden hacerse tatuajes para recordar, pero ¿cómo evitar recordarlo porque esté en mi brazo y recordarlo como un buen recuerdo? ¿No? ¿Cómo refuerzo esa autoestima, esa identidad dentro de mí que a la larga va a impedir o va a prevenir que yo haga algún tipo de modificación en mi cuerpo? Bueno, en cuanto a consejos para padres, por ejemplo, para que evitar o prevenir que sus hijos caigan en estas conductas, es siempre generar un espacio de confianza, de habla, en los que los hijos puedan hablar tranquilamente, cosa que pueden intercambiar ideas, ser más abiertos, ¿no? Y que los padres puedan brindarles más soporte emocional, ¿no? Y prevenir tal vez ese tipo de conductas. Y de los jóvenes o señoritas que no cuentan con ese open close a sus padres, ¿qué podrían hacer ellos? Bueno, tal vez buscarse un grupo con actividades más sanas, ¿no? Como hacer deportes, hacer arte, cine, espacios de religión, retiros, ¿no? En lugar de buscar una modificación corporal tan permanente. Muy bien. Cuando vemos en la televisión, y creo que es un factor muy importante cuando uno va a decidir qué tipo de modificación piensa hacerse,
mi cantante favorito, mira qué bacán se ve con su pelo de tal manera y tiene un arete, pero qué chévere, yo también quiero. O mi actor favorito se acaba de hacer un tatuaje y mira qué símbolo. Y le preguntan, ¿no? ¿Y por qué se hizo su tatuaje? Y usted dice, no, porque el balance de la vida me ha enseñado. Y el que lo ve en televisión dice, wow, yo también quiero. Entonces, ¿cuán importante es el saber filtrar lo que yo veo en televisión para que no afecte mi manera de cómo me veo yo? Bueno, eso es realmente muy importante porque un tipo de aprendizaje es a través del modelado, ¿no? Y si una figura está en televisión representando algo que a ti te gusta, vas a aprender de esa persona. Entonces, en verdad, sería bueno que se fijen en los contenidos de esos programas, ¿no? Si bien es cierto, las nuevas generaciones, los colegios, hablando más precisamente, van a generar una tremenda influencia en lo que va a ser las siguientes generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿existe algún programa que haga capacitaciones, concientizaciones ahora en los colegios? Porque en los colegios se ve más que todo educación sexual, no autoestima, etcétera, pero estos temas no se tocan mucho. ¿Existe algún programa? Bueno, actualmente en cuanto a salud mental estamos optando por una perspectiva de prevención más que de intervención, prevención primaria a través de la promoción de estilos de vida saludables. Mire, ya que estamos hablando un poquito más de la parte de prevención, ya hemos visto lo que puede suceder. Yo tengo un amigo y mi amigo está pensando hacerse una modificación. Puede ser un piercing, puede ser un tatuaje. Yo veo el programa y digo, no, esto la verdad sería mejor que yo le diga que no lo haga. ¿Cómo se lo digo? Bueno, tal vez alentarlo por otra forma, preguntarle a tu amigo, ¿tienes algún problema que quisieras hablar conmigo? Te puedo escuchar, te puedo recomendar un profesional. Si es que hay alguna inquietud emocional o algún estresor, tal vez se puede consultar primero a un profesional y ya luego recurrir a otras alternativas, ¿no? Muy bien, nosotros tenemos que ir cerrando el programa y muchas gracias por habernos acompañado en este tema tan interesante. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a manera de prevención, uno, y a las personas que después de ver el programa dicen, bueno, esto no es algo que me conviene? ¿Cómo hago para mejorar en esa parte? Bueno, a manera de prevención siempre es bueno que los padres enseñen con el ejemplo en casa. Lo de los modelos en la televisión también es muy importante, estar bien atentos a lo que los hijos están viendo, monitorearlos más, ¿no es cierto? Y esto de crear un espacio de habla, de consejería en casa es bastante importante, ¿no? Cosa que puedes darle la oportunidad a tu hijo de decirle, mamá, me quiero hacer un tatuaje, y tal vez ahí actuar y prevenir, ¿no? En vez de ser tan cerrado de que tu hijo tenga miedo de decírtelo y no puedas hacer nada. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Nosotros, antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes un texto bíblico. Vamos a pedirle a Yuli, y ella lo tiene listo para que le pueda dar lectura. Romanos 12:2 encontramos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Eso quiere decir que lo que Dios más desea es nuestro bienestar. No nos conformemos con lo que vemos en la televisión, con lo que nos enseña la música, con las tendencias a nuestro alrededor. Seamos auténticos, amémonos bastante, así como Dios nos ha amado. Y la única manera de empezar a querernos a nosotros mismos es conociendo más a Dios. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros en este programa. Nosotros tenemos que despedirnos. Queremos recordarles que está a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla, que nos va a permitir aprender cómo la Biblia tiene respuestas para este tema y para muchos otros más. Queremos también recordarles que sus preguntas, comentarios o quieren contactar de repente a nuestra especialista, lo pueden hacer a través de los contactos en las redes sociales. Tenemos cuentas en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. No hay tiempo para más. Esto fue todo aquí en Controversia.